a Bit, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Bitcoin vuelve a superar los $70,000 en medio de tensión militar en el Medio Oriente, presión sobre el petróleo y una fuerte disputa política en Washington por la regulación del sector. Mientras el mercado tradicional reacciona con cautela, las criptomonedas muestran resiliencia. Al mismo tiempo, empresas del ecosistema avanzan en integración con la Reserva Federal. La inteligencia artificial entra al trading y ciudades europeas consolidan modelos reales de adopción. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin supera nuevamente los $71,000 en medio de una escalada militar en Medio Oriente, presión sobre el petróleo y señales mixtas desde la economía de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo no es menor. El mercado está accionando distinto a otras crisis. Bitcoin se cotiza hoy en $71,447,11 con una subida diaria del 6,9% y un avance semanal de 9,3%. Su capitalización supera 1,242 billones de dólares y el volumen negociado en 24 horas alcanza más de 65,700 millones de dólares. Ethereum pica en $2,075,91, subiendo 6,2%. BNB cotiza en $652,22 con un avance de 4,2%. XRP en $1,41 sube 4,3%. Solana alcanza $90,93 con un salto del 7,6%. Por otro lado, Dogecoin se negocia en 0,09299 de dólares, subiendo 3,6%. Las monedas estables mantienen paridad. Tether y USDC se mantienen en $1. El movimiento no ocurre en un entorno tranquilo. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase más delicada tras el bloqueo parcial del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Normalmente, en un escenario así, el capital corre hacia el oro. El metal llegó a máximos recientes por encima de los $5,400 por onza, pero luego retrocedió hacia 5,160. En un contraste, Bitcoin mantuvo soporte en la zona de $65,000 y ahora consolida por encima de los $70,000. Ese comportamiento está generando una lectura nueva en el mercado. Bitcoin no se está comportando como activo puramente especulativo. Está mostrando resiliencia en un contexto de choque geopolítico y presión inflacionaria. Además, las bolsas asiáticas como el índice Kospi en Corea del Sur han sufrido caídas por el impacto del aumento energético en las importaciones. Es decir, mientras los mercados tradicionales muestran nerviosismo, el mercado cripto se mantiene firme. Pero hay un matiz importante. Esta fortaleza no significa ausencia de riesgo. Bitcoin sigue siendo un activo volátil y sensible a cambios en liquidez global. Si la inflación se acelera demasiado y obliga a los bancos centrales a endurecer política monetaria, el impulso podría frenarse. Por ahora, el mercado parece interpretar que la crisis no alterará de inmediato el rumbo de la Reserva Federal y esa expectativa sostiene el precio. Bitcoin no está actuando como oro, está actuando como una alternativa flexible en un entorno incierto. Y eso es lo que hoy está marcando la diferencia. Y en Washington la discusión ya no es técnica, es estratégica. El presidente Donald Trump acusa a los grandes bancos de bloquear la ley que definiría el futuro del mercado cripto en Estados Unidos y el enfrentamiento tiene implicaciones directas para las monedas estables, exchanges y usuarios.
El presidente Donald Trump lanzó un mensaje directo. Acusa a los bancos de intentar frenar la ley Clarity, el proyecto que busca establecer reglas completas para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos. El punto de conflicto está en las monedas estables como USDT y USDC. La ley Genius, aprobada en 2025, reguló su emisión. Estableció que los emisores no pueden pagar intereses directamente a los usuarios por mantener estas monedas. La intención era evitar que funcionaran como cuentas bancarias paralelas. Sin embargo, las plataformas de intercambio sí pueden ofrecer rendimientos utilizando esas monedas dentro de sus servicios. Y ahí es donde surge la tensión. Los bancos argumentan que permitir rendimientos indirectos crea una competencia desigual frente a los depósitos tradicionales, que sí están regulados bajo estrictas normas de capital y supervisión. Por eso presionan para que la ley Clarity incluya una prohibición total a cualquier tipo de pago de rendimiento sobre monedas estables. Del otro lado, la industria cripto sostiene que prohibir esos mecanismos limitaría la innovación y empujaría el desarrollo hacia otras jurisdicciones como Asia o Medio Oriente. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista, pero el Senado, el proceso se estancó tras desacuerdos y el retiro de respaldo de actores claves del sector. Hay además un factor político de cara a elecciones de mitad de mandato. Los grupos vinculados al ecosistema cripto han recaudado más de 200 millones de dólares para apoyar candidatos favorables al sector. Es decir, no solo está en juego la regulación técnica, está en juego el liderazgo financiero de Estados Unidos. Si el Senado no logra consenso, podría adoptar el texto aprobado por la Cámara, pero el debate sobre si las monedas estables deben comportarse como instrumentos de pago o como instrumentos de inversión sigue abierto. Y esa definición impacta directamente a millones de usuarios que hoy usan estos activos para comercio internacional o protección frente a la inflación. La batalla regulatoria no es ideológica, es estructural. Define cómo convivirán bancos tradicionales y finanzas digitales en la próxima década. Una empresa cripto logra algo que durante años parecía imposible: acceso directo a la Reserva Federal de Estados Unidos. Kraken obtiene una cuenta maestra y entra formalmente al corazón del sistema financiero tradicional. Kraken se convierte en la primera empresa de criptomonedas en obtener una cuenta maestra en la Reserva Federal de Estados Unidos. En términos simples, esto significa que su unidad bancaria Kraken Financial podrá conectarse directamente al sistema de pagos de la Fed, especialmente a la red FedWire, que procesa transferencias interbancarias por billones de dólares cada día. Hasta ahora, los exchange necesitaban bancos intermediarios para mover dólares. Eso implicaba tiempos más largos, mayor fricción operativa y exposición al riesgo de que el banco cortara el servicio. Con acceso directo, Kraken podrá liquidar pagos sin intermediarios, lo que acelera depósitos y retiros para operadores e inversionistas institucionales. Este movimiento reduce uno de los mayores puntos de vulnerabilidad del sector cripto, la dependencia de bancos tradicionales que en momentos de presión regulatoria podían cerrar cuentas de forma abrupta. Sin embargo, la aprobación es limitada. Kraken no recibirá intereses sobre reservas depositadas en la Fed ni tendrá acceso a préstamos de emergencia. Es decir, entra al sistema, pero no con todos los privilegios de un banco tradicional. La autorización fue supervisada por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City y se apoya en el Estatuto Especial de Wyoming, diseñado para instituciones enfocadas en activos digitales. Este paso tiene varias implicaciones.
Primero, reconoce que ciertas empresas cripto pueden operar bajo estándares compatibles con la infraestructura financiera estadounidense. Segundo, envía una señal al mercado institucional. El sector ya no está completamente al margen del sistema. Y tercero, se produce un momento estratégico para Kraken que avanza hacia una posible oferta pública inicial y ha realizado adquisiciones importantes en el último año, fortaleciendo su presencia en derivados futuros y tokenización. No es una revolución inmediata, pero sí es un precedente. El mensaje en este momento es claro. La frontera entre finanzas tradicionales y finanzas digitales se está volviendo cada vez más delgada. Y mientras el conflicto en Medio Oriente presiona el petróleo y altera las expectativas sobre tasas de interés, una empresa vinculada a las monedas estables se dispara en bolsa. Las acciones de Circle suben con fuerza y la razón está directamente ligada a la política monetaria. Las acciones de Circle, emisora de la moneda estable USDC, han subido alrededor de 20% de semana y acumulan un reporte superior al 45% tras resultados recientes. El detonante no es tecnológico, es macroeconómico. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó el precio del petróleo entre 7 y 8% y cuando el petróleo sube, la inflación puede reactivarse. Si la inflación persiste, la Reserva Federal tiene menos margen para recortar tasas de interés. Y aquí está la clave. Circle obtiene la mayor parte de sus ingresos de los intereses generados por bonos del gobierno de Estados Unidos que respaldan las reservas de USDC. Es decir, el dinero que garantiza cada moneda estable emitida se invierte en deuda pública de corto plazo. Cuando las tasas son altas, esos bonos pagan más. Cuando las tasas bajan, los ingresos se reducen. Por eso, el mercado interpreta que un escenario de tasas elevadas por más tiempo favorece directamente los resultados financieros de Circle. El banco japonés Mizuho elevó su precio objetivo para la acción a $100, manteniendo una calificación neutral. La acción ronda los $101.90. Pero el informe también introduce una advertencia importante. El negocio de las monedas estables puede volverse cada vez más competitivo. Si más emisores entran al mercado y ofrecen estructuras similares, los márgenes podrían comprimirse. Además, la discusión regulatoria en Washington sobre pagos de rendimiento y estructura del mercado podría alterar el modelo operativo en un futuro. Y en otras palabras, hoy Circle se beneficia del entorno de tasas altas, pero su crecimiento estructural dependerá de cómo evolucione la regulación y la competencia global. Esta es una muestra clara de cómo la geopolítica y la política monetaria impactan directamente a las empresas del ecosistema cripto. No todo es precio de Bitcoin. También hay compañías que cotizan en bolsa y cuyo desempeño dependen de decisiones tomadas en la Reserva Federal. Y la inteligencia artificial ya no solo analiza el mercado, ahora puede operar dentro de él. Binance lanza herramientas para que agentes autónomos ejecuten órdenes, auditen contratos y rastreen movimientos de grandes inversionistas en tiempo real. Binance presentó AI Agent Skills, un conjunto inicial de 7 herramientas diseñadas para que sistemas de inteligencia artificial puedan interactuar directamente con la infraestructura del exchange. En términos simples, la inteligencia artificial ya no solo se interpreta datos, ahora puede ejecutar órdenes. Los módulos permiten consultar precios en tiempo real, colocar o cancelar órdenes en el mercado spot y analizar datos en cadena para detectar riesgos en contratos inteligentes. También puede identificar funciones sensibles como mecanismos de congelación de fondos en ciertos tokens y rastrear movimientos de grandes billeteras
conocidas como Smart Money. Esto significa que un agente autónomo podría detectar una señal de mercado, analizar liquidez disponible, evaluar riesgos en el contrato de token y ejecutar una operación. Todo sin intervención humana. Pero hay un punto clave. La responsabilidad sigue siendo del usuario. Binance aclaró que el manejo de las claves de acceso y los riesgos operativos recaen completamente en quien active estas herramientas. Además, el sistema incluye una función llamada Meme Rush, que permite rastrear tokens de alta volatilidad en etapas tempranas de lanzamiento, cruzando datos técnicos con tendencias virales. La integración también facilita que marcos de programación de inteligencia artificial se conecten a la liquidez del exchange con pocas líneas de código. Lo que estamos viendo es un cambio estructural. Hasta ahora, la mayoría de inversionistas dependían de análisis manual o bots básicos. Con esta integración, el trading algorítmico puede volverse más sofisticado y automatizado. Pero también surgen ciertas preguntas. Si múltiples agentes autónomos reaccionan a las mismas señales, el mercado podría volverse más rápido y más volátil. La competencia ya no sería solo entre personas, sino entre sistemas entrenados para reaccionar en milisegundos. La inteligencia artificial está entrando al corazón operativo del mercado cripto y eso puede cambiar la dinámica de liquidez, velocidad y riesgo. Y en Suiza, una ciudad decidió ir más allá del discurso. Lugano permite pagar impuestos y comercios con Bitcoin y Tether bajo un programa oficial respaldado por el municipio. Y ahora entra en una segunda fase con inversión directa. Desde el 2022, la ciudad suiza de Lugano impulsa el programa Plan B, una iniciativa oficial desarrollada junto con Tether para integrar Bitcoin y la moneda estable USDT dentro de su economía local. No se trata de una campaña promocional, es una política municipal formal. En la práctica, los ciudadanos pueden pagar impuestos y servicios públicos con Bitcoin o USDT. Además, más de 300 comercios adheridos aceptan criptomonedas mediante sistemas que convierten de forma inmediata a moneda local para reducir la volatilidad. Eso significa que el comerciante no asume el riesgo del precio. La conversión es automática. Ahora el programa entra en una segunda fase. La ciudad y Tether anunciaron una inversión conjunta de 5 millones de francos suizos para fortalecer la infraestructura digital, atraer empresas del sector blockchain y fomentar educación en activos digitales. El objetivo no es solo aceptar pagos, es posicionar a Lugano como un centro de innovación técnica dentro de Europa. Suiza ya cuenta con regiones como Zug, conocida como Crypto Valley. Lugano busca expandir ese ecosistema hacia el sur del país, combinando estabilidad financiera tradicional con integración tecnológica. Es importante aclarar algo. No todos los hoteles o servicios turísticos aceptan criptomonedas directamente. El sistema tradicional sigue operando con normalidad. Pero Lugano ofrece uno de los entornos más estructurados en Europa, donde el uso de Bitcoin y monedas estables está respaldado por autoridades locales y mecanismos regulatorios claros. En un momento en que varias jurisdicciones compiten por atraer talento y capital tecnológico, Lugano apuesta por infraestructura, cooperación público-privada y reglas claras. No reemplaza el sistema financiero tradicional, lo complementa. Y eso, en términos institucionales, marca una diferencia frente a experimentos más improvisados en otras partes del mundo. Y ahora las noticias que también están marcando el ritmo del ecosistema digital en las últimas horas. El suministro de Ethereum disponible en exchange cayó a mínimos de varios años. Esto significa que menos ETH está listo para venderse de inmediato. Históricamente, cuando la oferta en plataformas disminuye
y la demanda se mantiene o crece, la presión alcista aumenta. Ethereum hoy supera los $2.075 y acumula un avance diario superior al 6%, en un contexto donde los inversionistas parecen estar retirando activos hacia almacenamiento propio, reduciendo liquidez circulante. PayPal amplía el uso de su moneda estable PUSD hacia el financiamiento del transporte con liquidaciones directamente en cadena. Esto no es un experimento menor. Implica que una multinacional con más de 400 millones de usuarios activos está integrando pagos digitales en procesos comerciales reales, no solo en operaciones cripto internas. La adopción empresarial de monedas estables sigue creciendo y BitGo expande sus servicios compatibles con la regulación europea MiCA en todo el espacio económico europeo. MiCA es hoy el marco regulatorio más claro y estructurado para criptoactivos a nivel global. La expansión posiciona a Europa como jurisdicción atractiva para custodios institucionales y podría acelerar la migración de capital hacia regiones con reglas definidas. Japón inicia pruebas con tecnología blockchain para modernizar procesos administrativos y financieros. El país ya es uno de los mercados más regulados del mundo en materia cripto. Y la adopción estatal refuerza su estrategia de digitalización bajo supervisión formal, enviando una señal clara de respaldo institucional. Ripple amplía su plataforma de pagos hacia una infraestructura integral de monedas estables tras superar los 100.000 millones de dólares en volumen procesado. No es una cifra simbólica, refleja uso real en transferencias transfronterizas. La empresa busca competir directamente en el mercado global de liquidaciones internacionales, tradicionalmente dominado por redes bancarias. Y en un movimiento que muestra cómo los mercados alternativos siguen evolucionando, contratos de derivados vinculados a relojes Rolex comienzan a negociarse en plataformas reguladas en Estados Unidos. Los activos físicos de lujo están entrando al ecosistema financiero digital mediante instrumentos estructurados, ampliando el concepto de que puede convertirse en activo negociable. Hoy el mercado nos deja una señal clara. Bitcoin supera los 71.000 dólares en medio de una crisis geopolítica. Las monedas estables están en el centro de disputa política en Washington. Una empresa cripto obtiene acceso directo a la Reserva Federal y la inteligencia artificial comienza a ejecutar operaciones dentro de los exchanges. Esto ya no es un mercado paralelo, es un sistema que está negociando su lugar dentro de la arquitectura financiera global. Las decisiones que se tomen en el Senado de Estados Unidos, en los bancos centrales y en las grandes plataformas tecnológicas van a definir cómo se moverá el capital en los próximos años. La pregunta ya no es si las criptomonedas existen. La pregunta es cómo van a integrarse al sistema tradicional y bajo qué reglas. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.